y tal vez ecuaciones. No sé si nos dará tiempo, pero vamos a ver. Entonces vamos a poner aquí propiedades de logaritmos. Bueno, los que vieron logaritmos ya saben cuáles son las propiedades, ¿verdad? Pero son estas. Aquí vienen demostraciones que en realidad no nos interesa mucho ahora, pero sí quisiera un poco, digamos, no solo decirles estas son las propiedades, sino ver un poco por qué. Entonces, por ejemplo, digamos que uno tiene algo así como logaritmo base 3 de y no sé, pongamos 9 por 27. Yo sé que yo podría multiplicar 9 por 27, pero no lo voy a hacer así para que quede, digamos, más explícito la idea de esta propiedad. Entonces, vean que esto es logaritmo base 3 de 3 a la 2 por 3 a la 3, ¿verdad? Y eso, bueno, si se acuerdan lo que yo les dije es, ¿a cuál exponente tengo que elevar yo el 3 para que me dé lo que está aquí en el argumento, ¿verdad? Así habíamos dicho, digamos, definido más o menos el logaritmo. Entonces, si yo les pregunto a cuál exponente tengo que elevar el 3 para que me dé lo que está aquí, la respuesta evidentemente tendría que ser 5, ¿verdad? Porque 3 a la 5 me da lo que está aquí adentro, ¿verdad? Sí, lo que hay que ver es que es como, sumar estos dos, ¿verdad? Sumar el 3, el exponente, el 2 y el 3. O de otra manera, es como verlo así. Es como sumar esos logaritmos. Es como sumar el logaritmo base 3 de 3 a la 2 más el logaritmo base 3 el logaritmo base 3 de 3 a la 3, ¿verdad? Sí, porque el primero da 2 y el segundo da 3, ¿verdad? Que era el resultado de este logaritmo, ¿verdad? Entonces de ahí sale una propiedad que es, bueno, vamos a poner, esto es lo mismo que tenía al inicio, ¿verdad? Eso es más bien logaritmo base 3 de 9 más logaritmo base 3 de 27. ¿Ok? Sí, entonces, para los que, digamos, si ya la conocían, pues ya van a saber cuál es la propiedad, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va la idea de por qué, o de dónde sale, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que vean que si uno tiene un producto en el argumento, ¿verdad? Hemos hablado del argumento de logaritmo. Eso me lo separa en una suma de logaritmos, ¿verdad? En una suma donde se mantiene la base y queda cada uno, o sea, separamos los factores que estaban acá, ¿verdad? El 9 y el 27 quedan cada uno en una de las partes. Entonces, en general sería así. Sería que el logaritmo base b de x por y es igual al logaritmo base b de x más el logaritmo base b de y. Uy, se oye un eco ahí. Sí, ¿verdad? Entonces,
De ahí, digamos que nace esa propiedad. Y bueno, luego para la división hay una que es muy parecida. Igual ya seguramente muchos la conocen, que es, y la vamos a ver igual, con un ejemplo, a ver cómo es que sale. Entonces pongamos, tal vez ahora logaritmo base 2 y pongámosle ahora una división. Pongamos 16 medios, pongámosle, ¿verdad? Entonces si uno tiene algo así, eso, bueno, igual yo puedo dividir 16 entre 2, pero lo quiero hacer así para que se vea bien claro qué es lo que dice la propiedad. Entonces vean que eso va a ser 2, 16 es 2 a la 4, entre 2, bueno, 2 a la 1, ¿verdad? Entonces igual, si uno se pregunta, ¿a cuál exponente yo tengo que elevar el 2 para que me dé lo que está aquí adentro? Pues la respuesta sería 3, ¿verdad? De hecho, aquí le voy a poner 1. Sí, ¿verdad? La respuesta sería 3 porque lo que está adentro realmente es un 2 a la 3, ¿verdad? Pero eso es lo mismo que decir que yo calcule el logaritmo base 2 de 2 a la 2 menos el otro. Porque, véanlo así, yo calculo el logaritmo base 2 de 2 a la 4 menos el logaritmo base 2 de 2, bueno, pongámosle 2 a la 1, ¿verdad? Pero ya sabemos que eso es un 2. Sí, lo ven, entonces esto, bueno, este ya saben que da 4, ¿verdad? Sí, 4. Y este otro da 1, ¿verdad? ¿A cuál exponente yo tengo que elevar el 2 para que me dé 2? De 1, ¿verdad? Y ¿a cuál exponente yo tengo que elevar el 2 para que me... Ah, no, suave, que lo perdí. Este que está aquí a la par. ¿A qué exponente yo tengo que elevar el 2 para que me dé 2 a la 4? Es 4, ¿verdad? 4 menos 1, 3. Que es lo que dijimos antes, que tenía que ser el resultado de ese logaritmo. Entonces, esto vean que es logaritmo base 2 de 16 menos logaritmo base 2 de 2, ¿verdad? Sí, entonces eso sería como un ejemplo, pero en general la propiedad no la escribe así. Que el logaritmo base b de x entre y es igual al logaritmo base b de x menos el logaritmo base b de y. Si lo ven es muy parecido, ¿verdad? Lo de una multiplicación se convierte en una suma de logaritmos, ¿verdad? Y el logaritmo de una división se convierte en resta de logaritmos. Igual al revés, ¿verdad? Si uno tiene esto, lo puede expresar de esta manera, ¿verdad? Porque si son iguales, pues son iguales en cualquiera de las dos direcciones que uno lo mire, ¿verdad? Entonces tenemos eso. Bueno, sí, también otra cosa importante decir aquí, por ejemplo, es que tiene que estar bien definido. Y les explico con un ejemplo. Eso es siempre que, digamos, esas propiedades se aplican siempre que no haya nada raro como lo que les voy a enseñar en este momento. Pongamos, por ejemplo, esto, logaritmo. Ya saben que si no aparece la base es base 10, ¿verdad? Si uno tiene logaritmo base 10 de, yo qué sé, 6, es lo mismo que tener logaritmo base 10 de 6 es 2 por 3, ¿verdad? Pero también 6 es menos 2 por menos 3, ¿verdad? 6 es menos 2 por menos 3 también. Entonces uno podría cometer el error de expresarlo así. Como es una multiplicación, logaritmo de base 10 de menos 2 más logaritmo base 10 de menos 3. Y esto, ¿verdad que no se puede? No sé si alguien sabe por qué. Porque esto no está bien. ¿Qué tiene de malo que yo ponga esto? El argumento no puede ser negativo. Ajá, sí, el argumento no puede ser negativo, ¿verdad?
Este menos 3 no puede estar ahí. No puede haber un negativo ahí. Sí, entonces ese es el problema. O sea, siempre y cuando, digamos, no infrinja a las leyes anteriores, yo puedo aplicar esas propiedades que están acá. Ok, sí, por ejemplo, si hubiera sido 2 por 3, esto yo lo puedo poner así, sin ningún problema. Logaritmo base 10 de 2 sería más logaritmo base 10 de 3. ¿Verdad? Entonces ahí sí. Sí que no habría ningún problema. Ok. Sí, entonces serían esas dos, ¿verdad? Que son como bastante parecidas. Algo interesante sería ver esto. Y digamos para cualquier base. O en particular podemos ver alguna. Digamos, si yo pongo logaritmo base 5 de 5. Bueno, eso yo creo que saben cuánto da, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? 1. 1, sí, ¿verdad? Sí, de hecho, viéndolo, como les dije, ¿a cuál exponente yo tengo que elevar el 5 para que me dé 5? A 1, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Que si en lugar de 5 pongo cualquier número, es decir, pongo un b, ¿verdad? Que se sigue cumpliendo. Sin importar, digamos, quién sea b, el exponente al que yo tengo que elevar b para que me dé b es 1. Entonces, por ahí tenemos esta propiedad que no viene ahí, pero tal vez para las ecuaciones la vamos a necesitar. Ok. Y luego tenemos que algo así, como si yo tengo logaritmo base, vamos a pongamos base 2 otra vez. Base 2 de, voy a poner eso separado. Si yo tengo algo así, logaritmo base 2 de 4 a la 5. O mejor pongamos 2 a la 5, porque si no yo creo que se puede hacer un enredo. Mejor si pongamos el 4, ya me arrepentí otra vez. Dejémoslo así, dejémoslo en 4, ¿ok? Ven que tener logaritmo base 2 de 4 a la 5 es tener, vean que es logaritmo base 2 de, de 4 por 4, ¿verdad? 5 veces por 4. Ajá, ¿verdad? 5 veces el 4. Y esto vean que al ser multiplicaciones, aquí, uno podría usar esta propiedad que vimos antes, que yo separo la multiplicación en sumas. Bueno, aquí era una multiplicación de 2, ¿verdad? Y me quedaban las sumas de estos dos. Pero no sé si lo ven que digamos, aunque yo tenga 5, lo que me va a quedar es así. Eso se separa en logaritmo base 2 de 4 más logaritmo base 2 de 4. Y voy a copiarlo para no cansarme. ¿Verdad? Más lo mismo, más lo mismo. Eso 5 veces, ¿verdad? Porque al tenerlo aquí multiplicándose 4 veces, la propiedad me lo convierte en sumas, ¿verdad? Quedaría 5. 5 sumas de eso, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, tenemos 5 veces logaritmo base 2 de 4, ¿cierto? En realidad el logaritmo base 2 de 4 no me interesa ahorita calcularlo. Yo sé que ustedes saben que eso da 2, pero lo que me interesa es ver esto. Que vean que es como que este 5 de aquí, el exponente, pasó a multiplicar aquí, fuera del logaritmo, ¿verdad? Entonces, de hecho, esa es una propiedad. En general, si uno tiene logaritmo base b uno lo pone así de x, bueno, es que así estaba escrito en el folleto, de x a la r, ¿verdad? Algún exponente ahí. Lo que te dice esa propiedad es que que el exponente se pone aquí multiplicando. Y el resto queda igual, logaritmo base b de x. Uy.
Esto quedó mal. Logaritmo base B de X, ¿verdad? Entonces más o menos esa es la propiedad. En algunos lugares, si ustedes buscan propiedades de logaritmos, se van a encontrar una que dice así, que dice que logaritmo base B, y lo ponen así, raíz enésima de X es igual a 1 entre n por logaritmo, así base B, de X. Sí, hay una propiedad así, pero en realidad eso sale de esta misma propiedad que les acabo de decir, porque si lo vemos así, voy a meter aquí un igual más, y esto sería logaritmo base B de raíz enésima de X, es lo mismo que decir esto, X elevado a la 1 entre n. Y entonces 1 entre n es el exponente y pasa a multiplicar y ya. El exponente se baja a multiplicar y se llega a esto. Entonces, en realidad esta propiedad, digamos que sale directamente de esa otra que les dije, pero bueno, también se puede tener ahí. Profe, Ajá, pero si el exponente de x es diferente de 1, también debería ir arriba en vez del 1. sí. Sí, también. Digamos, si tenés x a la algo, aquí se pone aquí arriba, ahí arriba, ¿verdad? Y sale acá. Ujú. Sí, es un caso Gracias. particular. Ujú. Pero sí, es como digo, es que esa propiedad, pues yo no la pongo ahí. De hecho, aquí ni siquiera viene, si se dan cuenta, y ya vamos a ver. Miren, aquí están las propiedades que yo les dije, que son, en realidad les hablé de esas tres. Y las primeras dos, ya las vamos a ver por aparte, porque esas primeras dos salen de ser inversas. Entonces, si ustedes se acuerdan, la composición de funciones inversas da la identidad, ¿verdad? O sea, eso es, y yo les dije que la logarítmica y la exponencial son inversas, ¿verdad? Entonces sería así. F compuesta con la inversa de F de X, eso da la identidad, o sea que es X. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo voy a poner para que lo vean claro. Esta es, vean que aquí está una función logarítmica, logaritmo ACB, y en la variable de la logarítmica está una exponencial. O sea, es como la composición de una logarítmica con una exponencial, y entonces eso sale la variable solita, sale la X, ¿verdad? Por lo que les digo, por ser inversas. Igual acá, esa es una composición, pero al revés, vean que es B a la algo, pero lo que está en la variable de la exponencial es una logarítmica, B a la logaritmo base B de Y. Y vean que lo que sale es solo la variable, solo la Y. Ese es el resultado y eso es por ser inversas. Otra manera de verlo es así, en esta, más que todo. Vean que yo les dije que este logaritmo base B de Y hay que pensarlo en que es el exponente al que yo tengo que elevar B para que me dé Y. ¿Ok? Este logaritmo entonces es eso, el exponente al que yo tengo que elevar B para que me dé Y. Pero, ¿y qué estoy haciendo? Elevando B a ese exponente. Entonces, ¿qué me tiene que dar? De Y, ¿verdad? Entonces, eso es otra forma de ver eso también. Sí. Y esto, bueno, ese también es un poco obvia, ¿verdad? Porque es como, si lo vemos de la manera que yo lo dije, este logaritmo sería, ¿a cuál exponente yo tengo que elevar B para que me dé B a la X? De X, ¿verdad? Entonces, esa es una manera que a mí me gusta verlo. Ok, entonces de ahí salen las propiedades. No voy a ponerles ejemplos aquí, sino que vamos a ver ejemplos en donde las apliquemos más
más elaboradamente. Y aquí hay otra propiedad, bueno, aquí lo ponen como teorema, que esto es difícil más eh, de verlo así, como las que les puse así, digamos, saliendo de un ejemplo, pero es el teorema, se dice, de cambio de base. Entonces es esto. Dice que si ustedes tienen un logaritmo, base a de x, entonces eso lo pueden cambiar como logaritmo base b de x y logaritmo, entre logaritmo base b de a, ¿verdad? Donde b es un número inventado. Entonces, de ese sí les voy a poner un ejemplo por aquí. Entonces, voy a ponerlo por aquí porque ese sí a veces cuesta más como digerirlo. El cambio de base es así. Ay, esto no debería ir acá. Sí, el cambio de base es así. Lo que te dice es que el logaritmo base a de un x ahí es lo mismo que el logaritmo base b de x entre logaritmo base b de a, ¿verdad? Donde b es cualquier cosa que uno se le ocurra. Entonces, vamos a ver tal vez un par de ejemplos. Si yo tengo logaritmo base 5 de 60, un ejemplo numérico ahí. Entonces yo lo puedo cambiar a otra base, la que a mí se me ocurra. Por ejemplo, digamos que yo quiero base 7. Entonces lo que me dice el teorema es que yo puedo escribirlo así. Los dos logaritmos, ahora uso base 7. Y en el de arriba pongo 60, que era el argumento que tenía antes. Y en el de abajo igual base 7. Pero mi argumento era la base que tenía antes, que era 5. ¿Ok? Otro ejemplo por ahí. Si yo tengo logaritmo natural de 10x. Damos una variable por ahí. Yo lo quiero cambiar a base, base 10. Quiero cambiar a base 10. Entonces, lo que me va a quedar es logaritmo arriba base 10. Entonces, no va a poner la base de el argumento que tenía antes, 10x. Sobre logaritmo base base 10 igual, ¿verdad? De la base que tenía antes, que era ¿qué? ¿Cuál es la base? ¿Cuál sería la base de ese logaritmo que tenía antes? Sería E, ¿no? Sería E, ¿verdad? El número E, que ahí más o menos les conté. ¿Qué es ese número? ¿Ok? Sí, entonces, pues eso sería, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez hagan ustedes un cambio de base ahí. Hagámoslo así, un logaritmo. Este sería base 10 de 5y más 1. Cambien eso a base 8, por ejemplo, por decir algo. Cambien eso a base 8, a ver qué queda.
Bueno, vamos a ver. Sí, eso no debería ser muy, no se tarda mucho, ¿verdad? Básicamente yo pongo aquí logaritmo, les dije base 8, ¿verdad? Base 8 de lo que tenía antes en el argumento, entre igual logaritmo, pongo logaritmo base 8 de la base que tenía antes, que era 10, ¿verdad? Porque si no sale nada ahí es porque la base era 10. Bien, entonces eso es, ¿verdad? Tampoco se complica mucho el cambio de base. Algo que a veces uno usa, aunque en ejercicios de estos no, al menos creo que nunca me lo he encontrado, pero puede ser, es de pasar de este lado a este lado, del lado derecho al izquierdo. Que ustedes les den una división como la que tengo aquí y que tengan que pasar algo como lo que tiene al lado izquierdo, ¿verdad? También se puede hacer porque hey, son iguales. Puedo pasar de un lado al otro, ¿verdad? Entonces, para que ahí lo tengan en cuenta, tal vez, bueno, si sale algún ejercicio así, entonces yo les digo, ¿dónde es que hay que hacer eso? Ok. Y esas son las propiedades. Entonces vamos a usarlas para varias cosas. De hecho, aquí hay un ejemplo, que es determinar la inversa de una función. Entonces vean este ejemplo. Dice, considere la función f definida por f de x igual 2 más 3 por 2 a la 3x menos 7. Si se sabe que f es una función invertible, y determine el criterio de la función f inversa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso por acá. Ahí viene resuelto, pero recuerden que cuando hicimos lo de las inversas, lo hice yo un poco diferente, en un paso, creo que era la diferencia, entonces vamos a hacerlo acá. 2 más 3 por 2. A la 3x menos 7. Ok, sí, entonces esa nos dicen que asumamos que es invertible y que saquemos la inversa, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, para la inversa lo que hacíamos era primero poner esto, ¿verdad? En lugar de f de x poner y. Y igual 2 más 3 por 2. De hecho, el procedimiento es el mismo, lo que cambia es una parte del despeje nada más. ¿Verdad? Cambiamos la y, en lugar de f de x poner y para que quede más fácil despejar cosas. Y lo que hacíamos era cambiar x por y, ¿verdad? Porque en la inversa estaban invertidos, ¿verdad? Entonces cambiamos x por y. Y nos queda x igual 2 más 3 por 2 a la 3x menos 7. Perdón, no. Aquí sería un y. 3y menos 7, ¿verdad? 3y menos 7. Ok. Y lo que uno hacía era despejar y, ¿verdad? Despejar y. Solo en este caso, bueno, vamos, hagámoslo y ya lo vamos a ver. Si uno va buscando despejar y, primero me va a quitar ese 2 que está ahí sumando, ¿verdad? Entonces me quedaría que x menos 2 es igual a 3 por 2 a la 3y menos 7, ¿verdad? Y luego este 3, tengo que quitármelo de ahí. Si se dan cuenta, en realidad lo que estoy haciendo es primero despejar esta parte que es la exponencial. Digamos, la parte exponencial de esa función, ¿verdad? Entonces, bueno, ese 3 lo paso a dividir y listo. X menos 2 sobre 3 es igual a 2 a la 3y menos 7. Ok. Ahora llegué a un punto diferente a lo que habíamos hecho antes, ¿verdad? Para los despejes de las inversas. Pero para terminar de hacer este despeje, lo que necesitamos ver es, a ver si, bueno, me voy a volver para que lo veamos. Es esto que está aquí, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos usar.
Entonces, voy a... no, hay que verlo de acá, porque si lo escribo va a quedar muy mal. Sí, vean el lado en el que estamos, digamos, estaríamos en este lado, ¿verdad? Y igual a b a la x, ¿verdad? Donde todo esto sería mi y igual a b, que es 2, ¿verdad? A la x, ¿cierto? Bueno, a la x, que es el exponente que tengo ahí. Entonces, eso lo que dice es que lo puedo expresar de esta manera, como x, que es el exponente, ¿verdad? El exponente que es 3y menos 7 es igual a logaritmo base b de y, o sea, logaritmo base b de lo que estaba en el otro lado. O sea, logaritmo base b de todo esto. ¿Sí? En realidad logaritmo base 2, ¿verdad? En ese momento la exponencial era de base 2. Entonces, logaritmo base 2 de lo que tenía al lado izquierdo, o sea, x menos 2 sobre 3, ¿verdad? Sí. Y ahora sí ya puedo terminar de despejar el y. Vean que entonces y es igual a logaritmo, bueno, primero pasemos el 7, ¿verdad? 3y es igual a logaritmo base 2 de x menos 2 sobre 3 más 7, ¿verdad? Que lo paso a sumar para allá. Y entonces luego y es igual a todo lo que tenía de este lado entre 3, ¿verdad? El 3 a dividir y listo. Entonces, logaritmo base 2 de x menos 3 de x menos 2 sobre 3 más 7 y todo eso entre 3. Sí, está bien. Y recuerden que cuando despejábamos la y, ya eso era la función inversa. Entonces decíamos así que f inversa de x es igual a esto, ¿verdad? Lo que nos salió del despeje. Sí, entonces, si tenemos logaritmos, logarítmicas y exponenciales, lo normal es que tengamos que hacer eso, ¿verdad? Vean que la idea es la misma para sacar una inversa, es poner, bueno, en lugar de f de x, poner y cambiar x por y hacer el despeje. Entonces, lo mismo que antes, pero el despeje cambia un poquito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nada más que aquí debería estar lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que tenía. Ah, no sabe, ¿dónde está? Aquí. Logaritmo base 2 de... Bueno, aquí lo tienen como la variable y, pero como les digo, por eso no me gusta esa manera, digamos, sin intercambiar x por y. Pero sí, es lo que nos dio ahí. Entonces, vamos a hacer este otro, el 13. Vean que la idea es la misma. Considera la función h con criterio h de x igual 3 más 2 logaritmo base 1 medio de raíz de x sobre 7 entre 13. Si se sabe que h es biyectiva, determina el criterio de h inversa. Ok, entonces si h es biyectiva, ¿verdad? Tiene inversa, entonces no hay nada que justificar, digamos. Solo hay que sacar la inversa haciendo el despeje. Ok. Entonces vamos a hacer eso. H de x es igual a 3 más 2 logaritmo base 1 medio. 3 más 2 logaritmo base 1 medio. Bueno, eso queda un poco... Sí, queda un poco mal, pero bueno, queda ahí. Logaritmo base 1 medio de raíz cuadrada de x sobre 7. De raíz cuadrada, voy a ponerlo entre paréntesis. Raíz cuadrada de x sobre 7. Y eso sobre 13.
¿Ok? Entonces, saquen la inversa y hagan el despeje con las propiedades que tienen. Yo, Profe, ajá, verás que me pregunto que es que no vi en qué momento sacaste el 7 de la anterior. el 7. Ese Sí, 7. Se pasó a sumar al otro lado, nada sí, más. De pero bueno, este paso. yo creo que... Ah, bueno, ok, ya apunté mal, está bien. Sí, está bien. Gracias, profe. Sí, sí, sí. Sí, Ok. es que yo había puesto 4 y era un 7. Ah, ok. Gracias. Ya. Sí, entonces sí estamos bien, ¿verdad? La idea aquí es la misma, sí. Entonces, vayan haciendo eso. Saquen la inversa de esta función, ya saben, cambian aquí x por y, intercambian y y x y hacen el despeje usando esa propiedad que usamos antes, ¿verdad? La que nos permite cambiar la igualdad por algo equivalente, ¿ok? Entonces vayan haciendo eso. Entonces, bueno, como les decía, ponemos aquí y. Todo esto va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, voy a darle nada más copiar y pegar. Y hacemos lo mismo antes. Entonces, cambiamos aquí la y por una x. Y en este lado tengo que cambiar la x por una y. ¿Verdad? Y ahora sí tengo que despejar la y, ¿verdad? Entonces vamos despejando. Primero ese 13 lo paso a multiplicar y me queda 13x es igual a 3 más 2 logaritmo más un medio de raíz cuadrada de y sobre 7. ¿Ok? Entonces el 3 lo paso a restar. 13x menos 3 es igual a... Voy a copiar eso porque si no duro mucho escribiéndolo. 13x menos 3 es igual a eso, ¿verdad? 2 logaritmo más un medio de la raíz que tenía ahí. Luego el 2 lo pasa a dividir, ¿verdad? 13x menos 3 sobre 2 es igual a este logaritmo que tenía ahí, ¿verdad? Entonces estaba multiplicando, nada más lo pasé a dividir. Ok, y ahora sí, para terminar de despejar eso, yo necesito lo que había hecho antes, ¿verdad? Que voy a tener que volverme un poquito. Vean que ahora estoy de este lado, en este lado de la igualdad, donde dice x igual logaritmo base b de y. Eso es lo que tengo, digamos. X igual logaritmo base b de y, ¿verdad? Donde x y y cambian un poquito, pero es en esencia lo mismo. Entonces, para terminar de despejar esto, yo tengo que aplicar eso. Vean que esto me va a quedar y igual a b a la x. Entonces, ¿quién era y? Lo que está, el argumento que estaba en el logaritmo. ¿Ok? El argumento que estaba en el logaritmo, que era raíz cuadrada de y sobre 7. Es igual a b a la x. Vean que b es la base y x es lo que está al otro lado de la igualdad. Entonces, b es la base, que es un medio, y esto elevado a la x. Bueno, vamos a ponerlo así, un medio, y esto elevado a lo que estaba al otro lado de la igualdad, que era 13x menos 3 sobre 2. ¿Ok? Sería así, ¿verdad? Y luego terminamos de despejar ahí, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer en el siguiente paso para seguir despejando? Pero yo ahí, es que digamos, donde está el 2 logaritmo, por la propiedad que dijiste antes, mejor lo mandé de potencia y lo cancelé con la raíz de una vez. Se canceló con la raíz.
Ok, sí. Sí, sí. Pero vas a ver que queda lo mismo. Está bien. Sí. Ajá. Sí, bueno, sí. Y si estamos en este paso, entonces sería elevar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo elevo al cuadrado, me queda y sobre 7 y elevo este lado derecho al cuadrado, ¿verdad? Vean que sí va a quedar lo mismo porque voy a copiar eso ahí. Todo eso elevado al cuadrado. Vean que ahí tendría que multiplicar los exponentes, ¿verdad? Ese exponente por ese exponente es potencia de una potencia. Entonces, de hecho, voy a hacerlo aquí a la par. Porque vean que si ustedes multiplican eso, les queda un medio elevado a la 13x menos 3. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque se cancelan el 2 con el 2 al multiplicar eso. 2 por el 2 que está abajo, entonces se cancelan. Ok. Y ese 7 pasa a multiplicar y listo. Entonces y es igual a 7 por un medio elevado a la 13x menos 3. Sí, entonces ya ahí está despejado y. Y ya eso sería la inversa, ¿verdad? Cuando despejamos ya eso que queda es la inversa. Entonces la inversa, f inversa x, es igual a esto que tenemos aquí. Eso que tenemos ahí. Sí, está bien. Bueno. Y eso es lo que debería decir. Bueno, aquí seguramente igual va a salir con y. Vamos a ver dónde estaba. Ahí está. Es eso, que sí, que sale con y, pero, pero como les dije, es mejor cambiar eso. Bueno, vamos a hacer esto ahora. Vean lo que dice. Exprese la siguiente igualdad en términos de un solo logaritmo. Ese es el ejemplo 14. Bueno, en los demás estamos bien, sí. Si tienen alguna duda, ahí me van diciendo. Logaritmo base 2 de x más 1. Menos logaritmo base 2 de x menos 1. Ven que íbamos a ir repasando las propiedades. Más 6 más logaritmo base 2 de x al cuadrado menos 1. Bien. Entonces, uno podría en realidad hacer varias cosas ahí. Vean que al final de todo esto nos tiene que salir un solo logaritmo. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Qué harían ahí? Profe, es el ejemplo 14. Ah, sí, mira, le puse 2. No me di cuenta. Profe, una consulta. Ajá. ¿Yo puedo factorizar ese x cuadrado menos 1? Sí, esa es una de las opciones. O sea, empezar así, después sumar los paréntesis y después de ahí, como uno está restando y otro sumando, puedo empezar a dividir o a multiplicar. Ajá. Sí, tal vez empecemos por ahí, porque estos dos logaritmos, yo los puedo unir en uno solo, ¿verdad? Estos dos yo los puedo unir en uno solo porque se están restando y porque son de la misma base, ¿verdad? Eso es muy importante, creo que no se los dije. Pero bueno, al separarlos, les dije que se separan en logaritmos de la misma base, entonces para juntarlos tienen que ser de la misma base. Sí, entonces para juntar esta resta en uno solo tienen que ser dos de la misma base, que es lo que tenemos acá. Bien, entonces lo que haríamos sería, lo que tenemos es esto y vamos a pasar al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces esa propiedad lo que nos dice es que al ser una resta, voy a tener logaritmo base 2, ¿verdad? Los dos son de base 2. Base 2 de, y me va a quedar una división, ¿verdad? En el argumento. Me va a quedar x más 1
sobre x menos 1. ¿Verdad? Sería este, por decirlo de alguna manera, el que está en positivo entre el que está negativo, ¿verdad? X más 1 entre x menos 1. Ese 6, ¿de qué se puede hacer con ese 6? Ese 6 está un poco molestando ahí, ¿verdad? Convertir ese 6 en un logaritmo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se podría hacer? Vean que ya de los primeros dos se convirtió en esto que tengo aquí. Y ese 6... Puedo usar la igualdad de que cuando la base es igual al argumento, le doy la potencia 6. Ok, sí. Entonces, ¿y la base qué pongo? Le podría dejarla en 2. De sí, ¿verdad? La dejamos en 2 porque todos tienen base 2. Ok, sí. Sí, está bien visto eso. Así, ¿verdad? Sí. Ese logaritmo, ajá. Yo creo que todos me pueden decir que ese logaritmo da 6, ¿verdad? Porque es logaritmo base 2 de 2 a la 6. ¿A cuál exponente tengo yo que le dar el 2 para que me dé 2 a la 6? De 6, ¿verdad? Ese logaritmo da 6. Ok. Sí, si no, otra manera de verlo es así, ¿verdad? 6 es lo mismo que 6 por 1, ¿verdad? 6 es lo mismo que 6 por 1. Y el 1, ya dijimos que lo podíamos expresar como que el logaritmo base A o base B de B, cuando la base y el argumento son iguales, el resultado es un 1, ¿verdad? Entonces ese 1 lo podemos expresar como un logaritmo donde la base y el argumento son iguales. Y el número que nos sirve es un 2, ¿verdad? Obviamente. Porque los demás tienen base 2. Entonces sería así. De hecho, esto lo voy a poner en paréntesis, así. Del logaritmo base 2 de 2. Y eso, por la propiedad de que el exponente se puede bajar a multiplicar, también la puedo aplicar al revés. Este que está multiplicando aquí, este 6 que está multiplicando este logaritmo, lo puedo pasar al exponente. Entonces me queda un logaritmo base 2 de 2 a la 6, ¿verdad? Que al final es lo mismo. Nada más detallado, ¿verdad? Entonces de ahí puede salir. Y el otro, pues nada, ¿verdad? Que igual. Logaritmo base 2 de x a la 2 menos 1. Sería así. Ok. Y ahora vamos a aplicar la propiedad de la suma, ¿verdad? Que la propiedad de la suma lo que haría es, se puede, no sé si se les hace un enredo, si hacemos los 3 de una vez. Vean que son 3 que se están sumando, entonces podemos hacer un solo logaritmo donde se multipliquen todos los argumentos, ¿verdad? Entonces esto quedaría así. Esto quedaría un solo logaritmo, base 2, ¿verdad? Porque todos tienen que tener la misma base para hacer esto. Y lo que queda sería x más 1 x más 1 sobre x menos 1. Así. Por 2 a la 6, ¿verdad? Que sería el siguiente argumento por x al cuadrado menos 1, ¿verdad? ¿Verdad? Sería así. Y de hecho ya ahí está lo que nos pidieron hacer, que era expresar todo en un solo logaritmo. Nada más que vamos a simplificar eso un poco. Ok, entonces esto lo vamos a poner así. Logaritmo base 2. Si lo ven enredado, ustedes pueden aplicarlo de 2 en 2, ¿verdad? Digamos, primero aplican la propiedad de la suma con estos dos y se juntan en uno solo, multiplicando los argumentos, y luego el que queda se le aplica esa propiedad con este que está acá, ¿verdad? Se puede hacer así.
Y vamos a ver qué queda. Ese 2 a la 6, 2 a la 6 es 64, creo. Lo voy a poner aquí al frente. Y aquí queda x más 1, x menos 1, y x al cuadrado menos 1, vean que es x más 1 por x menos 1, aplicando una diferencia de cuadrados. Y vean que se cancela un x menos 1. Se cancela x menos 1 con x menos 1. Y entonces queda logaritmo base 2 de 64 por x más 1. Vean que queda x más 1 por x más 1, o sea, x más 1 al cuadrado. Y ya ahí está. Ahí está, digamos, lo más simplificado que se puede. Sí, ahí se cancelaron el x menos 1 con el x menos 1, ¿verdad? Entonces, estamos bien, sí. Y vamos a ver que eso es lo que debería decir acá, ¿verdad? Bueno, aquí dejaron el 2 a la 6. Pero es lo mismo, ¿sí? 2 a la 6 o... Una pregunta, y ese 2 a la 6, si hubiéramos usado, ¿no se puede usar propiedades para sacar ese 6? No, porque el 6 no es exponente de todo, es solo del 2. Digamos, esto de hecho voy a ponerlo así, 2 a la 6. 2 a la 6. Así, ¿verdad? Sí, entonces no puedes sacarlo porque, digamos, tendría que ser el exponente de todo el argumento, pero aquí el argumento incluye este x más 1, que no tiene exponente 6. Por eso es que no se puede sacar. ¿Sí? Ok, siempre que tenga que hacer esa propiedad, todo el argumento tiene que estar elevado al mismo exponente para poderlo sacar del argumento. Ajá, sí, tendría que ser como así, tendría que ser como logaritmo base 2 y tenerlo así. Y tener así como un 2 por x más 1, toda la 6. Sí, si lo tuvieras así, todo lo que está ahí adentro, digamos, elevado a la 6, ahí sí se puede sacar el 6. Ujú. Así como Ok, está, ¿no? gracias. Ujú. Ok. Bueno, entonces, eso es. Sí, ahora vamos a ver identidades. Para las identidades, aquí vamos a seguir. En realidad, todo lo que sigue hoy, tal vez la próxima, es aplicar muchas propiedades. Entonces, digamos, sí, las propiedades las tienen que saber, pero la idea de aprendérselas no es, bueno, para mí no es escribirlas y repasarlas, sino usarlas en ejercicios, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Recuerden que yo les había dicho que una identidad era una igualdad que era verdadera siempre, ¿verdad? En eso se diferenciaba de una ecuación. Una ecuación es donde uno busca averiguar los valores de la incógnita, ¿verdad? O las incógnitas. Entonces, una identidad puede que ustedes no hayan, digamos, eh, usado identidades o visto. De hecho, las que vimos eran, no les hicimos nada, por decirlo así. Aquí vamos a hacer un poco más. Incluso cuando veamos trigonometría vamos a hacer todavía más. Entonces, ¿qué es lo que se quiere cuando uno les dicen algo así? Como verifique la siguiente identidad y vean que la identidad es esta. Es como les digo, una igualdad. Entonces, nosotros vamos a verificarla o a demostrarla en otras maneras, de hecho, en otras palabras, ¿verdad? Como, ahora sí vamos a hacer alguna demostración. Entonces, la forma de hacer esto, de verificar o de demostrar, porque se usan las dos palabras de una identidad, es que ustedes empiecen de un lado de la igualdad y lleguen al otro lado aplicando propiedades o aplicando reglas ya conocidas, ¿verdad? Entonces, normalmente, bueno, voy a decir que normalmente uno empieza del lado más complicado para simplificarlo, pero en realidad puede ser de cualquiera de los dos, eso depende de uno. Sí, porque aquí uno puede, digamos, partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho, o partir del lado derecho
y llegar a la izquierda, ¿verdad? Siempre aplicando propiedades. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Empezarían del lado derecho o del izquierdo? Del derecho. Del derecho, sí. Sí, yo haría lo mismo también. Del lado derecho. Ok. Hagamos eso entonces. Partamos de esto. Entonces, ejemplo 15. Del lado derecho tenemos logaritmo de x. Base 10, ¿verdad? Ajá. Menos un quinto logaritmo de y. Menos 2 logaritmo de z. Así. ¿Y qué le hacemos a eso? ¿Qué propiedades aplicaríamos primero? Vean que hay una... Transformarla allí en la raíz. Ok, sí. Pasar esa raíz. Sí, iba a decir que hay una cosa que no dije antes, pero sí fue porque no salió. Sí, es decir, aquí, por ejemplo, aquí aplicamos la propiedad de la suma de logaritmos. O aquí, por ejemplo. En este primero que aplicamos la de la resta. Pero si, por ejemplo, aquí hubiera tenido un 2 al frente, no puedo aplicarla. Yo solo la puedo aplicar así. Sí, cuando es logaritmo menos logaritmo. No puede tener, digamos, ningún número multiplicando. O si hubiera tenido un 3 aquí, no la hubiera podido aplicar. Pero uno lo que puede aplicar es primero justamente esa, ¿verdad? La de los exponentes. Que un quinto puede pasar a exponente. Un quinto está multiplicando, puede pasar aquí al exponente. Entonces vamos a hacer eso. Esto es igual a logaritmo de x menos logaritmo de y a la un quinto, ¿verdad? Pasaría a exponente. O si quieren lo ponen de una vez como raíz quinta de y, eso. Igual lo vamos a terminar haciendo. Menos, y lo aplicamos acá también, ¿verdad? Ese 2 lo pasamos a exponente. El 2 que está multiplicando al frente lo pasamos a exponente y nos queda menos logaritmo de z a la 2, ¿verdad? Ok. Sí, tal vez voy a hacer un paso antes, que es... Voy a copiar todo esto y nada más. Y nada más, y a la un quinto es lo mismo que... Y a la un quinto es lo mismo que raíz quinta de y. ¿Ok? ¿Y ahora qué se hace? ¿Cuál propiedad se aplica? La resta de logaritmos y los pasamos a una fracción. Ok, sí, la resta la pasamos a una fracción, ¿verdad? Aquí uno se puede enredar, por lo que, y justamente por lo que hice antes, que fue que apliqué la de la suma con 3 logaritmos, ¿verdad? O sea, se puede también la de la resta con 3, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, si ustedes no tienen cuidado, mejor háganlo de 2 en 2. Que sería hacerlo así. Logaritmo, ¿verdad? Voy a aplicarla con los primeros dos. Me quedaría x sobre raíz quinta de x, ¿verdad? X sobre raíz quinta de x. De x no, de y, ¿verdad? Así. ¿Está bien? Menos logaritmo de z a la 2. ¿Ok? Y vuelvo, ¿verdad? Vuelvo a aplicar la de la resta. Entonces nada más aquí va a quedar logaritmo. De nuevo, se juntan en un solo logaritmo y va a quedar aquí que hay que ordenarse un poco. Entonces vamos a ponerlo así. X sobre raíz quinta de y, ¿verdad? Que ese era el primer argumento entre el otro, ¿verdad? Entre el otro que era z a la 2. Z a la 2. Así. Pero en esa fracción que está ahí adentro, ustedes aplican medios por medios y extremos por extremos. Y lo que les queda es esto. X entre raíz quinta
de y por z a la 2. Se aplican medios por medios, extremos por extremos. Sí, estamos bien. Y vamos a ver, eso debería ser, ¿verdad? Lo que hay que llegar. Bueno, aquí está puesto al revés, ¿verdad? La parte de abajo está puesta z a la 2 por raíz quinta de y. Pero sí llegamos a lo mismo, ¿verdad? Llegamos a lo mismo. Entonces, la cosa con identidades es básicamente esa. Que ustedes empiecen con lo que tienen de un lado y aplicando propiedades o resultados ya conocidos, lleguen al otro. Así es como se verifica o se demuestra la identidad, alguna identidad. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer bastante, como les digo, en esta parte y cuando veamos trigonometría. Y bueno, aquí está hecho diferente, entonces pueden revisar esto. Porque aquí lo que hicieron fue empezar del lado izquierdo y llegar al derecho. Bueno, que debería ser como lo que hicimos, pero al revés, ¿verdad? Aunque hay partes que sí se ven un poco diferentes, lo pueden revisar ustedes. Ok. Y bueno, hagan ustedes esta identidad. ¿Está bien? Hagan esta identidad. Ay, mira, ahí estaba, estaba escribiendo encima en medio del otro ejercicio. Ahora sí. Ok, entonces logaritmo de a menos 1 más logaritmo de, ahí tenemos a al cuadrado menos 1 sobre 10 a la b por raíz cúbica de b. De hecho, bastante más complicado, creo que es partir del lado izquierdo. Bueno, entonces, vamos a ver qué es. De este que está, podríamos juntarlo, pero no es la idea. De hecho, aquí en el lado izquierdo está como que todo separado, entonces uno ve que no va por ahí. Entonces, vamos a dejar este que está ahí, así como está, logaritmo de a menos 1, más, y aquí vamos a aplicar, vamos a separar eso, ¿verdad? Aplicando la propiedad de la resta. Entonces nos queda logaritmo de a al cuadrado menos 1, menos, ¿verdad? Porque ahí era división cambia a resta, menos logaritmo de 10 a la b por raíz cúbica de b. Sí, ¿verdad? Está bien, era 10 a la b, sí. Ok. Bueno, entonces hay que tener cuidado con varias cosas. Para empezar, el primero queda igual, logaritmo de a menos 1, ya sabemos que es base 10, ¿verdad? Más logaritmo de, y aquí vamos a factorizar, entonces voy a poner esos paréntesis para factorizarlo. A menos 1 por a más 1. ¿Ok? Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque aquí vamos a aplicar la de la suma, ¿verdad? Porque hay una multiplicación, aquí en medio hay una multiplicación, aunque no se la puse, pero bueno, se la voy a poner. Ahí hay una multiplicación, vamos a separarlo en una suma, pero aquí hay un menos afuera. Aquí afuera hay un menos y ese menos va a afectar, entonces vamos a ponerlo así. Menos y lo voy a meter entre paréntesis porque nos va a quedar logaritmo de 10 a la b, ¿verdad? Más logaritmo de raíz cúbica de b. Ok.
Entonces, eso es igual a logaritmo de a menos 1 más. Vean que este lo voy a separar. Aquí también hay una multiplicación en medio, entonces aplico multiplicación, me cambia suma, ¿verdad? Logaritmo de, y me va a quedar de a menos 1 más logaritmo de a más 1. Ok. Ahí no lo puse entre paréntesis porque esto no tenía menos aquí que afectara, ¿verdad? Entonces, no pasa nada. Pero en este otro sí me va a afectar. Vean que eso queda logaritmo, el menos se distribuye, ¿verdad? El paréntesis y me queda 10 a la b menos logaritmo, y esto lo voy a expresar de una vez así, como raíz cúbica de b es lo mismo que decir b a la 1/3, ¿verdad? b elevado a 1/3. Estamos así, ¿verdad? Ok. Y vamos a ver qué más se puede hacer ahí. Vean que esos dos primeros son la misma cosa. Logaritmo de a menos 1, logaritmo de a menos 1. Entonces tengo dos veces el logaritmo de a menos 1 más logaritmo de a más 1. Vamos a ponerlo por ahí. Más logaritmo de a más 1. Luego, menos, esto no sé si lo ven directo, que eso da b. Este que está acá. Este da b. Si no por aquí va a poner el logaritmo. Digamos, puede hacerse así, ¿verdad? De 10 a la b, ustedes saben que el exponente se puede pasar a multiplicar y queda b por logaritmo base 10 de 10, y el logaritmo base 10 de 10 ya ustedes saben que da 1, ¿verdad? Eso es igual a b. Sí, o de otra manera, que lo habíamos visto antes, es la base aquí es 10, entonces ¿a cuál exponente yo tengo que elevar el 10 para que me dé 10 a la b? De ahí, a la b, ¿verdad? Entonces esto da una b. Ajá. Menos b por el menos que está ahí afuera. Y menos el exponente sale en el otro logaritmo, 1/3. 1/3 logaritmo de b, ¿verdad? Base 10. Y yo creo que eso era lo que hay que llegar, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que era eso, pero nos quedó en otro orden, ¿verdad? Sí, porque aquí está el 2 logaritmo de a menos 1 más logaritmo de a más 1, que aquí está, menos logaritmo de b sobre 3, que aquí está, ¿verdad? Lo mismo. Logaritmo de b sobre 3 es lo mismo que 1/3 del logaritmo de b, y el menos b que está por ahí. Entonces, sí nos dio lo mismo, ¿verdad? Ya llegamos al otro lado. Y ya con eso está hecho. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda con este. Podrían probar bueno, es que salir digamos, salir del lado izquierdo y llegar al derecho sería hacer todo esto, pero al revés, ¿verdad? Pero bueno, hay cosas, por ejemplo, esta b habría que convertir en logaritmo base 10 de 10 a la b, que eso es como lo que hicimos antes, ¿verdad? Entonces por ahí hay cosas, ¿verdad? También que hay que ver. O por ejemplo en aquí no se puede aplicar la propiedad de la resta, porque digamos que los dos tienen un menos al frente. Entonces ahí lo que habría que hacer es sacar un menos a factor común y aplicar la de la suma más bien. Entonces por ahí, de hecho sí era más complicado salir del lado izquierdo y llegar al derecho. Estamos entonces. Ahí está, no sé si está hecho igual, pero sí, por ahí se ve. Ok. Bueno, aquí hay otra identidad. Entonces,
hagamos esta. Sí, tal vez, vamos a ver qué queda. Y esta última se las voy a dejar para que lo revisen ustedes. Ok. Sí, entonces hagamos el ejemplo 17. Está aquí, que seguramente es lo mismo que cualquiera haría, ¿verdad? Que es esto, ¿verdad? Partir del lado izquierdo y... Bueno, no. Hicieron algo muy raro, ¿verdad? Profe, de hecho, yo hice lo mismo, tuve que separar el logaritmo para entender mejor, porque cuando estaba en la fracción me confundí a la hora de restar los exponentes. Ajá. Entonces, no, entonces mejor sí voy a hacerla. No había visto la solución que venía acá. No sé cómo la ven, yo era muy complicada. Vamos a hacerlo entonces aquí por aparte. Está un poco complicada ahí como viene, como muy enredada. Sí, sí, es que no, pues no la había revisado, la verdad. Bueno, vamos a ver. Entonces, logaritmo de a a la 3 menos logaritmo de c raíz cúbica de a a la 2. Sí, según yo era más simple. De a a la 2. ¿Ok? Bueno, esto aplicando la propiedad de la resta, se juntan en un solo logaritmo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Se juntan en un solo logaritmo donde me va a quedar AB a la 3 arriba y abajo me va a quedar C raíz cúbica, ¿verdad? De a la 2, ¿verdad? Ahora simplemente es jugar con los exponentes, o sea, con lo que está ahí adentro. Entonces, logaritmo de, voy a poner el b a la 3 aquí al frente. El b a la 3 aquí al frente, el a acá, y el c. Y raíz cúbica de a la 2 es lo mismo que a elevado a 2 tercios, ¿verdad? Ese 2 tercios es un poco pequeño, pero creo que se ve. Ok, entonces, vean que esto del logaritmo de, ya es aplicar propiedades de exponentes nada más. Entonces, ve a la 3 y vean que tenemos arriba y abajo. Se restan los exponentes, ¿verdad? 1 menos 2 tercios y 1 menos 2 tercios, me queda un tercio, ¿verdad? ¿Verdad? Porque 1 son 3 tercios, yo creo que ahí no hay nada más que hacer. 1 menos 2 tercios es un tercio. Y aquí, ¿qué hace? ¿Qué hacer? Simplemente abajo, ¿verdad? Y bueno, uno lo puede volver a pasar a raíz cúbica, porque a a la 1 tercio es lo mismo que raíz cúbica de a, ¿verdad? Entonces aquí me queda b a la 3, raíz cúbica de a sobre c. Así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debería decir. Ujú. Sí, se llega a lo mismo, ¿verdad? Entonces, qué raro, sí, para ver, aquí vieron lo que hicieron. Lo que hicieron fue primero separar estos dos, ¿verdad? Separar estos dos, y aquí con este menos, igual se pone menos y paréntesis y separar estos dos, ¿verdad? Usando la de la suma, más bien. Pero igual esto al final se terminó pasando a fracción, el exponente, a la raíz cúbica de a a la 2 como a la 2 tercios. Y bueno, eso queda. Se sacan los tercios, bueno, sin más. No sé, lo veo más complicado hacerlo así. Creo que así está mejor. Ajá. Bueno, y sí, eso depende de cada uno, ¿verdad? También. Y si lo hacen así también se vale, ¿verdad?
Sí, lo que no me gusta es como separarlo para volverlo a juntar. Pero bueno, con que lleguen, no importa lo que hagan, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer así también. Y estamos bien, entonces ahí. No sé si tienen alguna duda con estos que acabamos de hacer. Profe, Ajá. tal vez, es que no sé, yo no separé todo, o sea, yo lo que hice fue separar el logaritmo y lo puse en logaritmo de c más logaritmo de raíz con índice 3 elevado a la a cuadrada. Y lo que hice fue descomponer eso y era a 2/3. Y entonces lo que hice fue multiplicarlo con el primero, que también es positivo. Entonces me quedó a por b, bueno, a b a la 3 por a la 3 medios. No, a la 2/3. No sobre, más bien. Porque ese No, tiene, es que estaba más, entonces la puse a multiplicar. no te puede quedar un más porque ese tiene un menos acá. Ah, pero igual me dio. ¿Será que sí? ¿O hay algo ahí raro? Porque no es lo mismo No, restar algo. yo lo que ignoré ese menos y puse ese a multiplicar. Pero Pero entonces no, para no es. te quedaría a por a la 2/3. Y eso quedaría a la 4/3. Suave. Porque sumarías Ah, sí, 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 ya entendí, ¿cuántos entendí. tercios? No, 5/3. Sí, 5/3 quedaría más bien. No sé, sí entendí, sí lo hice como ya ahí, sí, sí pasé el menos, pero no Sí, lo le puse hace el menos. aquí. Ok, ok. Sí, si no, con eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Con estas sumas que uno separa, pero que el logaritmo tiene un menos afuera, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De tener este menos acá. Este menos que afecta a los dos logaritmos que salen de la suma, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está. Y como les digo, queda ese otro ejemplo, que lo pueden hacer ustedes, ya sea de práctica o ver la solución. Pues, sería mejor que lo hagan de práctica, ¿verdad? Y en un ejemplo, bueno, vean este. Dicen, en la solución se parte del lado izquierdo, pero yo creo que en este es más fácil partir del lado derecho, porque de hecho lo que uno suele hacer es partir del lado, digamos, donde está todo separado y llegar a donde está todo junto, juntarlo todo. O al menos es lo que yo suelo hacer, ¿verdad? Entonces, este yo lo haría así, yo partiría del lado derecho. Aquí parten del izquierdo y pues ahí lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, y aquí está la práctica para que la hagamos un poco. Entonces, este ejercicio es complicado. El que quiere lo hace, pero es más, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, es más profundo, digamos, pero sí se puede hacer con lo que vieron. Sobre todo interesaría a estos otros, de la parte 2. Ajá. Ven, demostrar identidades, ahí tienen un montón donde tienen que aplicar las propiedades que vimos. Y lo que seguiría son ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Entonces,